No, no, o sea, querido mío de mi vida y de mi corazón, Hola, cada vez pa. que viene, hola, rey mío, cada vez que viene mi hijo, no importa lo que hablemos, pues es una alegría sin igual. Él lo sabe. Y todo el mundo, y yo le he hecho saber eso a todo el mundo. Así ¿Cómo que estás, mi decir que rey? cada vez que viene tu hijo te metes con su pelo. No, yo no he dicho, hoy no he dicho nada, pero sí me meto. Me acabo de bañar, no está grasoso, como mi papá preguntó antes de empezar a grabar. Bueno, este es el niño que le ha enseñado más a su padre de fútbol de lo que su padre sabía 40 años antes. Así que hoy lo invité y súper agradecido, Moiso, que hayas venido. Después viene con, ya no voy a decir su novia, mi nuera. Y vamos a grabar también, así que estoy hoy eufórico. Papito, yo he tenido guardado un tema para hablar contigo que un poco diferente a lo que aquí ya todo el mundo se está inventando cosas de sacar contenido de malas noticias o de cosas negativas y tal. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo, a ver que si podemos sacar un buen contenido durante unos 20, 25 minutos sobre los jugadores como tal. Ok. Porque el futuro de los jugadores, el ingreso, quise decir, las ganancias, los contratos, pero hay dentro de todo eso, nadie piensa en la previa de los jugadores, cómo fue su infancia, su adolescencia y después del retiro, que es súper difícil, ¿no? A mí lo del retiro de algunos jugadores donde se gastaron todo lo que habían ganado en su vida, pues me ha tocado profundamente y hay muchos que han, pero es porque no saben manejarlo. Pero yo quería saber tu opinión, que me digas más o menos qué piensas y después desarrollamos algo. Bueno, yo he leído bastante de esto también. En todos los deportes pasa mucho que independientemente de la situación económica que tú tenías previa a convertirte en un profesional de primera clase de cualquier deporte, lo más probable es que sea muy nueva esta dinámica de ganar tanto dinero tan rápido, ¿no? O sea, aprender a lidiar con en los niveles de fama, los niveles de ingresos, las fiestas, las cosas, el acceso a todo, debe automáticamente a los 18 años, ¿sabes? Para una superestrella o a los 23 para alguien que se tardó un poquito más en llegar a la cima, es absurdo, ¿no? Si no tienes una estructura bien establecida, creo que es muy difícil seguirla después de la carrera, ¿no? Te acostumbras a un nivel, a un ritmo que no es sustentable, ¿entiendes? A menos de que seas obviamente Messi o Cristiano Ronaldo que tienen, ¿sabes? Una cantidad de plata que ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo enorme para gastarla, ¿no? Cierto, Eh, cierto. pero si tú eres un tipo que, lo que pasa es que obviamente para nosotros cualquier tipo de plata que se mencione en el mundo de los deportes es demasiada plata, ¿no? O sea, es demasiado dinero, pero sí creo que si eres una persona que tiene 10 millones de dólares hechos en una carrera de 7 a 10 años y no has parado de gastar, esos 10 millones de dólares se te van a acabar más rápido de lo que tú crees. Si no tienes eh, tu dinero bien asesorado, ya sea por familia, amigos, por un buen contador de confianza. eh, y creo que es bastante doloroso. Hay mucha gente que ha hablado de eso, por ejemplo, Shaquille O'Neal del básquet, con toda su experiencia, como sus primeros cheques los gastó de la nada y tuvo un asesor financiero que lo sentó un día y le empezó a hablar y él dice que esa persona le cambió la vida. Ahorita Shaquille O'Neal es una de las personas de negocios más, o sea, con los mejores negocios más Súper exitoso, sí. súper exitoso, eso, gracias. Y eso me parece muy, muy interesante, ese punto de vista. Creo que obviamente de dónde vienes influye, pero creo que es lo que te digo. Independiente, si eres un chamo de 18 años y de repente pasaste de no haber ganado nada a de repente tener acceso a todo,
es muy difícil, ¿sabes? Como que aprender a lidiar con eso. Yo me imagino cómo hubiese sido yo a los 18 años, que dentro de todo fui muy afortunado en mi crianza, ¿no? Nunca me hizo falta nada. Si a mí de repente hubiese pasado de eso a convertirme en multimillonario a los 18 años, yo no sé si hubiese podido desarrollar, ¿sabes? El carácter y la disciplina para mantener eso en un ritmo estable que me pudiese durar por el resto de mi vida, ¿no? Eh, entonces sí, lastimosamente creo que es algo que siempre va a suceder, que van a haber muchas personas que creen que eso nunca se va a acabar y lamentablemente se les acaba y terminan en situaciones terribles, terribles. Claro, uno de mis puntos es ese. Tú sabes que en algún momento, estudiando todo esto, hay lugares en Europa, los países más avanzados intelectualmente, eh, eh, se recomienda las herencias, otorgarlas a las personas después que cumplen 45 años, como Ok. mínimo. Y eso me pareció súper razonable porque tú le das una herencia X a un muchacho de 22 años y entre el entorno tóxico que puede haber por dinero, porque se convierte todo el mundo en depredador, entre tu propia falta de estructura, pues pueden acabar con eso. Yo por eso eh, quería puntualizar el antes y el después, porque obviamente la crianza, el 90% de los jugadores vienen de un estrato social, a lo sumo medio, a lo sumo, estoy hablando del 90. Y vamos, yo me lo invento, pero pienso de que el 75% o 70% viene de países muy pobres o de estratos sociales muy bajos, donde el deporte es la esperanza de sacarlos de una vida de, yo no diría miseria, pero sí de pobreza. Entonces, obviamente, cuando llegas, como tú dices, muy bien dicho, a los 18 años, por eso pienso que los clubes tienen que hacer algo. Honestamente, esto es algo que yo digo, por ejemplo, yo acabo de ver el contrato de Arda Güler, no parece el caso, ¿verdad? No parece el caso, pero tiene 18 años. Este muchacho se ha desenvuelto en el Madrid de una manera óptima. No parece un muchacho de 18 años de tal, pero si a los que sí, que vienen ahí, si tú no le ayudas con su contrato a darle dentro de 15 años una parte del contrato, así sea un 20%, 30%, que lo ayude es probable, es probable que si él tiene una carrera corta de 4 o 5 años, puede haber una lesión o puede haber un desgaste o simplemente no puede ser tan bueno y tuviste la suerte de conseguir un buen contrato, pienso que los clubes deberían ayudar, así como esto que yo leí de la... Porque después, una carrera como la de Robinho, por ejemplo, que fue de altura, de muchísimo dinero, pues terminó el hombre siendo un vagabundo porque obviamente estaba acostumbrado que no tenía fin. No tenía fin, su chequera no tenía fin, su Y tarjeta de crédito era ilimitada. yo me imagino que también, que es una cosa que siento que todos los seres humanos sentimos y vivimos, que sentimos que las cosas, especialmente cuando son buenas, que son interminables, ¿no? Muy Sí. difícil estar en la cima del mundo y decir, ah, bueno, esto seguro se va a acabar en unos años, ¿sabes? Y planificar ah, en base a eso, ¿no? Tú estás en el tope y dices, bueno, no va a pasar nada. Y no solo eso, sino que también estás rodeado de gente que va al mismo ritmo que tú y que tiene chequeras similares, ¿entiendes? Entonces, ¿cuándo paras? ¿Cómo le dices que no, sabes? ¿Cómo planificas, cómo estructuras tus finanzas, no lo sé, es duro. También, una de las cosas que más me imagino, qué difícil debe ser poder confiar en alguien, yo teniendo esa cantidad de dinero, ¿no? Ya sea una pareja romántica, amigos, asesores financieros, ¿sabes? Familia. Familia. Sí. eh, Al final la realidad del mundo es que la mayoría de la gente cuando está tentada por el dinero va a tomar un camino un poco no,
tan correcto, digamos. Entonces, debe ser muy duro tener que lidiar con eso, ¿no? A esa edad, con tanta presión, también el tema de la fama debe pesar muchísimo. El acceso a todo, o sea, el acceso a las mejores fiestas, las cantidades de droga, o sea, como que siento que hay tantos factores La que lujuria completa, ¿no? sí, sí, completa, que tantas cosas que considerar que es muy, muy complejo. Obviamente es lo que decimos. Hay gente que ya se sale de esto. O sea, de verdad que si tú eres una persona que hizo 300, 400, 500 millones de No, dólares, no. si te Ese, o sea, si te lo llegas a gastar, de verdad que te felicito, porque no tengo no, idea cómo. ese no es el punto, ese no es el punto. Ese no es Ese es un porcentaje pequeño. Estoy el. hablando de la masa. Estamos hablando de. Sí, sí, 100%. Y eso es muy, muy común. También, o sea, no solo eso, sino que llegas a un lugar y ves a toda la gente con los mejores carros. Entonces tú dices, coño, no me voy a gastar 2 millones de dólares en el carro, no me voy a comprar la casa de 7, ¿sabes? Como que, y las cosas pasan y no se manejan bien y sí, es una realidad que Ah, hay una cosa que también hay que poner en perspectiva, que es la estructura. La mayoría, es otra cosa que no es, o sea, no es como en Estados Unidos donde, por ejemplo, tienes que ir para jugar NBA, tienes que estar en college o tienes que ir a la universidad y tal. En el fútbol, la mayoría no estudia. La mayoría de los 15 años está jugando en categorías inferiores solo con la mente en, o sea, lo pones a estudiar y casi que lo matas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que no tiene en su mente sino jugar, porque el soccer no es como otros equipos, como otros deportes, quise decir. Es algo que tienes que jugar 3 veces por semana, ya en todas las categorías y tal. Entonces, claro, la falta de estructura y de educación, claro, estamos hablando de un problema social que casi que hay en todos los niveles del mundo, ¿no? El muchacho, el niño mejor estructurado, pues va a desarrollar mucho más su intelecto y su futuro. Pero en este caso no es así. Eh, sí, no, sin duda. O sea, yo creo que eso, probablemente la solución más viable sería que los equipos se responsabilicen por ese tipo de Sí, formación y que no solo haya entrenamientos eh, físicos, mentales, sino que también haya una persona encargada de ayudarlos con las finanzas, una persona encargada de ayudarlos con la adaptación a un nuevo país. Entonces también imagínate que eso, eres un chamo de Brasil y a los 16 años te tienes que mudar a España o a Inglaterra a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva comida. Eh, Probablemente te ponen en el primer equipo, ¿sabes? Y tienes 16 años, estás jugando con gente 10, 12 años mayor que tú, ¿sabes? Si no hay alguien que te guíe, bueno, me imagino que debe ser muy fácil perderte, ¿no? Este, a veces eso, como siempre lo digo, somos muy duros y muy críticos con los famosos y nos cuesta mucho relacionarnos con sus problemas porque decimos, bueno, ay, qué problema, te pagan por patear una pelota y por jugar el deporte de tus sueños muy y te bien, pagan muy bien. millones, millones de dólares, pero eso no te exime de cualquier tipo de emoción humana que puedas vivir, ¿no? Y de Pero si la cualquier. gente estructurada se revienta a veces, que tiene la sabiduría para no hacer las cosas, las hace igual, imagínate. Eso, no, yo creo que no. O sea, hasta la propia estructura es subjetiva porque depende de muchos factores, hay muchas cosas. O sea, yo puedo ir y estar trabajando en terapia por los últimos 6 años, patrones de mi comportamiento y digo, bueno, buenísimo, lo estoy trabajando, estoy progresando en esto y de repente voy y cometo el mismo error eh, y es difícil. Y entonces Cierto. pienso, yo literalmente me pongo a mí como, ¿cómo hubiese sido mi vida si a los 16 años me sacan de mi colegio, me mudo a otro país, tengo que aprender otro idioma, tengo que vivir con toda esta gente, esta experiencia extraña y además hay una expectativa de que sea una estrella de un equipo, ¿no? O sea, Es verdad, eso no lo habíamos visto, ¿verdad? en el segundo que juegas un partido mal a tus 17 años, ya tienes 7.000 artículos de prensa
hablando de que el error que cometió tu equipo, de no sé qué, o sea, de ser horrible, ¿no? Yo lo pienso, que lo estábamos hablando el otro día con los jugadores de la Vinotinto, o sea, que ni siquiera hay tanta expectativa de ellos a nivel club y de repente, tipo, no meten gol un partido y ya lo empiezan a criticar, a atacar, no sé qué. Coño, debe ser bien jodido. Ni hablar de vivir separado de tu familia. Yo a veces pienso, por ejemplo, una cosa que no tengo idea qué pasa cuando un jugador se va de un equipo a la mitad de la temporada y tiene hijos, se lleva a los chamos al nuevo país, se quedan en el otro país, qué pasa con sus estudios, qué pasa con sus grupos de amigos. Yo me imagino que todos estos son tipos de situaciones y de cosas que deben generar un peso enorme en la vida de una persona y que si no tienes eso, la estructura y el equipo y el apoyo para seguir adelante y tal vez modelos a seguir, o sea, personas que pasaron por lo mismo que te puedan guiar, debe ser bien, bien difícil. Entonces, no, para Bueno, nada me acabas sorprende. de dar en el punto que después si terminábamos esto, sin yo entrar en ese punto, me iba a molestar conmigo mismo, porque la conversación es tan fluida, que es ya no solo la prensa, como tú dices, que hace ese trabajo de criticar y de que tiene y que le pagan a ellos por hacer, nosotros mismos como fanáticos, tú dices, ah, bueno, vale, pero está bien, te lesionaste, pero ganas tantos millones al año, tienes que volver a jugar y tienes que sacrificar y ¿de qué se queja que es un tipo tan rico? Y no ven eso que tú acabas de decir. Por ejemplo, que los separan de la familia si son muy jóvenes, que los separan de sus hijos, de los sacrificios que han tenido que hacer toda la vida, porque tú lees y un tipo como Messi, que era un auténtico fenómeno ya desde niño, a los 13 años sufrió el rechazo por su tamaño. Por decirte, mira, algo dramático, ¿no? Sí. Y que un tipo como Cristiano pasó hambre y que la señora le regalaba las hamburguesas. No, y ya, olvidémonos, el mismo ejemplo de Messi. Tú me vas a decir a mí que todo el tema, cómo funcionó el Barcelona los últimos años de Messi ahí, eso no le generó una carga enorme a Messi como ser humano. Ni hablar de todas las críticas de no haber ganado nada con la selección hasta la Copa América. Nadie es inmune. La cantidad de millones de dólares que puedas hacer no te hacen inmune al dolor y a las críticas y a Sí, todo. y a Y al- revisar un poco su vida y sus sacrificios también. No sí, es solo que tienen dinero y tal, sino que todo lo que hemos visto hoy, todo lo que tienen que guardar para el futuro o profesionalmente o físicamente y ahora con las exigencias de dietas y de ejercicios oye, tremendo, ¿no? sí, sí. Y si te sales un poquito, o sea, tú me Sí, vas a decir a mí que Hazard en el Madrid, o sea, ya obviamente ya no es lo mismo cuando estamos hablando de un jugador como Hazard, ya no estamos hablando tanto de la planificación financiera, pero tú me vas a decir a mí que un tipo como Hazard en el Madrid no jugó bien porque es un mal jugador. Obviamente no. O sea, claramente él demostró como jugador lo que él puede hacer. Él llegó a una situación y ya haya sido por ajustarse a una nueva cultura, porque tenía la presión demasiado alta, porque le pusieron el 7 de Cristiano, porque lo que tú quieras, ¿entiendes? El tipo engorda, no sé qué. Yo me imagino que eso debieron haber sido, o sea, años bastante dolorosos emocionalmente para él. Y creo que es algo que la gente no se pone a evaluar. Aquí hay una cosa que me gusta mucho que se está haciendo en los deportes profesionales en Estados Unidos, que cada vez más eh, los jugadores hablan de eso, de uno, la planificación financiera, dos, de, de la salud mental y de las cargas que pueden estar viviendo algunos y de las cosas que pasan. Y ni hablar de que toda esta gente también sufre de cualquier cosa que nosotros podemos sufrir, muertes de familiares, sí. peleas con familiares, ¿sabes? Y de repente se muere alguien cercano, un amigo, un tío, una cosa, y de repente tiene el día siguiente jugar Champions, ¿entiendes? ¿Y qué vas a hacer? No juegas, te caen encima. Juegas mal, te caen encima. Y eso debe ser horrible y debe ser muy duro. No significa que la mayoría no, o sea, si lo pudiese volver a hacer, no lo volvería a hacer, pero significa que tiene muchas más capas y es mucho más complejo de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Eh, ese.
Mi vida, yo te agradezco ese nivel de verdad que tú tienes para ver las cosas. Me has complementado, bueno, tremendo. El problema lo tengo yo de, de alcanzarte ahí en ese nivel que No, tú tienes, que me lo has enseñado desde que eras un niñito y yo te agradezco. Creo que quedó súper bien y que por lo menos con este tipo de charlas podemos ayudar de alguna manera a una persona en la vida que lo vea y que por lo menos obviamente no va a ayudar ni económicamente ni emocionalmente, pero quizás entendiéndolo ya una persona, pues, pues sí, podemos colaborar. sí, sin duda. Creo que es eso, el mensaje es también no compararse, porque uno nunca sabe la, l- la realidad completa de la otra persona. Tú puedes ver todo el lado bonito y todas las cosas chéveres, pero no tienes idea de lo que pasa realmente con todos los otros aspectos de la vida de una persona. Y eso va a compararse con profesionales, a compararse Sí, sí, con el tío o con un amigo o con alguien de tu trabajo que sí, gana un sí. poco más, mejor sueldo que tú, ¿sabes? Y siento que eso es un mensaje que nunca está de más. Yo voy a decir esto públicamente. Una charla como esta va en contra de, de tus ganas de venir a este canal. Ahora ya estás obligado a venir más porque elevas el canal, elevas el nivel y haces muy feliz a tu padre. Te quiero mucho, rey mío. Bien. Miren, sí, este es un compromiso público. Por favor, le dan like a este video. Se lo pasan a todo el mundo. Gracias, mi vida. Yo de verdad te quiero mucho. Y Ajá. que se Se suscriban suscriben. y que me sigan en Instagram también. Corteganita para todos. Los quiero mucho. Gracias, Moiso. Ya va porque. Chau, chau, chau.